Muy bien, entonces lo primero que necesitamos es acceder al entorno de la base de datos, que en primera instancia va a ser el entorno de consola, de comandos, ¿cierto? Entonces vamos al SQL Shell de Postgres. Aquí le doy los datos por defecto, enter, 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 contraseña, +1. Muy bien, entonces primero, ¿cómo hago para ver la lista de bases de datos que tiene el sistema? ¿Qué debería ser acá? L, ¿cierto? Entonces él me dice, usted tiene disponible estas bases de datos. Normalmente yo hago esto más grande aquí, le doy clic derecho en la parte superior, propiedades, eso está muy chiquito, le aumento el ancho al doble, aceptar, y ahora sí puedo hacer esto, está mejor. Y si vuelvo y veo la lista, ahí sí se ve más amigable. Tengo en este momento 3 bases de datos, quiero crear una nueva, entonces create database y le doy el nombre de la base de datos, que ahorita va a ser franquicias. Finalizo con punto y coma, enter, el sistema empieza a procesar y en 30 segundos me dice la base de datos ha sido creada. Me lo va a confirmar con un mensajito en mayúsculas, ¿cierto? Dalo ahí, create database. Entonces si yo doy hacia arriba para ver los comandos previos, vuelvo al /L y él me dice, listo, dale, usted tiene disponible ahora su base de datos franquicias, ¿cierto? Perfecto, ya sé crear la base de datos. Me quiero conectar a esa base de datos, ¿qué tengo que hacer? /C. Listo, algunas cosas son mnemotécnicas, porque L es list en inglés, C, connect, conectar. Listo, entonces ahora le tengo que decir a cuál base de datos quiero conectarme. Si solo le digo /C, él me dice en dónde estoy ubicado. En este momento estoy ubicado en la base de datos Postgres, pero no, yo quiero es ubicarme en la mía, la que acabo de crear. Entonces le doy el nombre de la base de datos, /C, franquicias, y él aquí me confirma, muy bien, usted está conectado a la base de datos de franquicias. Sí, perfecto. Entonces veamos, ¿qué más tenemos por acá? Esto ya lo hicimos, esto también. Vamos a crear la base de datos. Esto funciona sencillo porque puedo copiar y pegar los ejemplos. Vamos a llevarlo de acá para acá, pegar, listo, lo ejecuto inmediatamente. Pero lo importante no es copia y pegue, es entender que copié y pegué. ¿Qué dice aquí? Bueno, create table, nombre de la tabla, nombre del campo, luego va el tipo, que puede ser entero, varchar, para empezar. Le doy una restricción, hay varias restricciones, 3 de ellas, las básicas, las que más vamos a usar. Una restricción puede ser not null. Otra restricción puede ser unique. Unique significa único, ¿cierto? ¿Y en qué momento pone uno unique? En aquellos campos donde yo no espero permitir datos repetidos. Tiene el mismo comportamiento de la llave primaria, pero no es llave primaria. Listo. Ejemplo, correo electrónico. La tabla de clientes, la tabla de usuarios, la tabla de empleados sí tiene su propio ID, el adecuado, la cédula, ¿cierto? La llave primaria tiene esa función de decirme, con ese dato usted me jala todos los demás datos. Con la cédula usted sabe cuál es el nombre, el apellido, la dirección del teléfono, etcétera, 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 ¿cierto? Listo. Pero un campo único se parece a una llave primaria. No necesariamente con ese dato jalo lo demás, pero podría hacerlo. Ejemplos de datos únicos, correo electrónico. No me llega otro a la cabeza. Pero es cierto, una persona tiene un único correo electrónico, ¿cierto? Algún día me llegará otro ejemplo, pero bueno. Listo. Entonces, not null, unique, y el otro podría ponerlo aquí directamente. Primary key, también es posible. Decirle inmediatamente al momento de crear el campo que ese campo es llave primaria. Listo. Sin embargo, se recomienda poner la llave primaria al final, de último. Listo. Como lo tenemos aquí en este caso. Que la llave primaria, hola acá, está definida de última. Listo. Y tiene una ventaja. Si por alguna razón, que puede darse el caso, la llave primaria está conformada por más de un campo, que a veces puede ser uno, como la cédula, a veces es la combinación de dos, yo podría poner esos dos campos acá. Yo podría decir, bueno, mi llave primaria está constituida por 2 columnas.
¿Cuál? No sé, tal vez por el ID y el correo, si existiera. Bueno, ¿entienden la idea? ¿Sí o no? Entre paréntesis y separadas por comilla, por coma, puedo poner todos los campos que vayan a ser llave primaria. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, pan comido, fácil. Ahora, siguiente instrucción. Quiero ver la estructura. No, primero quiero ver todas las tablas que existen en el sistema. Entonces ahí le digo yo /dt. Entonces él me dice, esta base de datos en la que usted está parado en este momento, que es franquicia, ¿cierto? Tiene una tabla que llama empleado. ¿Listo? Fácil. Muéstreme la lista de tablas, /dt. Ahora muéstreme la estructura de la tabla. Este mismo comando le quito la T y le doy el nombre de la tabla, empleado. Y él me dice, esa tabla empleado está constituido por las siguientes columnas: ID, nombre, apellido, edad, y me da otras características de cada columna. ¿Cuál es el tipo de dato de la columna? Él lo llama modificadores. Esas son las restricciones. Si es nulo, si no puede ser no nulo, perdón, si puede ser llave primaria, si puede ser único, él me lo indica acá. Not null, o sea, el ID cuando se está ingresando la información no se puede dejar en blanco. El nombre tampoco se puede dejar en blanco. El apellido sí, la edad sí, según esa estructura. ¿Listo? Y abajito veo los índices, y los índices son la llave primaria, la llave foránea y otros componentes que veremos más adelante. ¿Listo? Estructura de tabla /d y el nombre de la tabla para verificar cómo está constituida esa tabla. ¿Listo? Muy bien, ¿claro hasta acá? Bueno, otra información adicional me la puede proporcionar el mismo /d, pero si le pongo el signo positivo acá, me da otros elementos como estadística, descripción. Esta estadística va a responder al número de consultas que se hacen sobre esa tabla. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Empezamos con las instrucciones SQL que permiten manipular datos. Hasta ahí era manipular estructura de tabla, crearla. Para manipular datos, lo primero que yo tengo que hacer es tener la posibilidad de insertarlos, agregar datos. ¿Listo? Aquí tengo, por ejemplo, una página que contiene... Esta página es muy interesante, W3 School, aunque sí, está en inglés. Pero tiene una cantidad de información muy interesante. Les va a hablar, en este caso, tiene un tutorial completo de SQL. Su introducción, y él les va a desglosar instrucción por instrucción las posibilidades que tenemos. Les dice para qué es. Es usado para insertar nuevos registros en una tabla. La palabra lo dice, ¿cierto? Y él les va a decir, vea, la sintaxis es esta. Usted va a decir inserinto, eso es obligatorio. Lo que está en azulito es lo que no puede cambiar usted. Lo otro sí lo puede cambiar. ¿Qué puede cambiar? El nombre de la tabla. Después, ¿qué va? Entre paréntesis y separadas por coma, las columnas, los nombres de las columnas que usted va a insertar. Y después, obligatorio, values. Y a continuación, también entre paréntesis, los valores. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que usted puede tener una tabla de 10 columnas, pero puede insertar datos en 2 o 3 columnas. O en todas, si quiere. ¿Listo? Entonces él nos dice acá, el primer camino para especificar el nombre de la columna y los valores es este. Y eso también da a entender lo siguiente. El dato que está acá, que ese es el valor, se va a insertar en esta columna. Entonces hay un orden correspondiente. Usted va a mencionar en qué columna va a meter los datos. Y también va a mencionar qué valores va a meter, entonces que sea correspondiente. La primera columna se llama ID, entonces el primer valor va a ser el ID de esa persona. El segundo dato, que va a ser el nombre. Entonces, ¿qué debe ser el segundo valor? El nombre de la persona. ¿Listo? En el mismo orden que usted nombra las columnas, en ese mismo orden enuncia los datos. ¿Listo? Esa es una forma.
Él me dice, usted puede especificar el nombre de la columna, columna 1, columna 2, columna 3, puede ser en desorden, puede mencionar la última columna al principio y la primera al final, como quiera. Eso sí, que los valores sean correspondientes. ¿Listo? Esa es una forma, indicándole puntualmente en qué columna vamos a meter datos. La otra es, ¿qué diferencia hay entre estas dos instrucciones? ¿Qué cambios notan entre esto y esto? La de arriba no tiene las columnas. Entonces, esta no tiene columnas. ¿Eso qué significa? Que yo voy a insertar datos en todas las columnas. La de arriba es para decirle en algunas columnas particulares. En la de abajo voy a hacerlo todo, voy a meter todos los datos. Listo, diferencias. Aquí podría tener 1, 2, 3 valores. En cambio aquí voy a tener todos los valores de la tabla. O sea, si su tabla tiene 10 columnas, ahí le toca meter 10 datos. Uno para cada columna. Cambio arriba, usted puede escoger. Voy a meter 3 datos en 3 columnas. Listo, mete 3 valores. Me dice cuáles son esas columnas y 3 valores. En cambio abajo, como omití los nombres de las columnas que normalmente vienen aquí entre paréntesis, entonces el sistema asume que usted va a trabajar con toda la tabla completa. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, entonces veamos el ejemplo puntual acá. Aunque aquí también hay otro. Ellos quieren crear una tabla. Ellos ya tienen más bien una tabla con estas características. Tienen la columna Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code, Country. 1, 2, 3, 4, 5, tienen 7 columnas. Entonces, si quieren meter datos ahí, primer ejemplo, ¿cuántas columnas tiene? 7. Entonces, primera alternativa, no necesariamente tengo que meter los 7 datos en las 7 columnas. Yo podría decir, vean, no necesito todo eso, necesito meter solamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, pero no son todas las columnas, se comieron una. Están omitiendo el Customer ID. Se puede, sí. Siempre y cuando la restricción lo permita, porque si me dice que la columna es not null, es obligatoria. En caso no me lo podría saltar. Pero parece que no hay restricción en esa tabla, se podría dejar el ID en blanco, es un consecutivo serial automático, entonces no es necesario ponerlo ahí. En últimas, ¿qué va después de inserito? El nombre de la tabla, que el nombre de la tabla, vean aquí es Customer. Entonces ahí en Customer lo que hicieron fue, bueno, voy a meter datos en esa tabla. ¿Qué columnas voy a trabajar yo? Esta y esta. Y después, ¿qué valores van para cada una de las columnas? Pues para el Customer Name va Cardinal. Para el nombre de contacto va Tom Erickson. Para la ciudad, la dirección es Cajen 21. La ciudad, Stavanger. Código postal, este numerito. País, ¿qué? Noruega. Pero vean que es correspondiente, ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí. Y miren, puede ser, ahí en el caso anterior insertaban datos en 3 columnas, aquí están metiendo en 6, aquí están metiendo en 3. Entonces, ¿qué debe corresponder? El total de columnas que usted ponga arriba debe concordar con el total de datos de acá abajo. ¿Listo? Y aquí lo mismo. ¿Cuál es el nombre del cliente? Cardinal. ¿Cuál es la ciudad? Stavanger. ¿Y cuál es el país? Noruega. Usted puede jugar con eso como quiera, siempre que las restricciones lo permitan. ¿Listo? ¿Qué más ejemplos hay aquí? Ya, con esos hay. Miremos el nuestro. Entonces ahora quiero meter datos en una tabla. No me da para copiar y pegar, pero bueno. En la misma tabla que hemos creado, nuestra tabla se llama empleado, que consta en ese momento de 4 columnas. Entonces, para meter datos ahí yo tengo que decirle cuál es el ID, cuál es el nombre, cuál es el apellido y cuál es la edad. Y sus valores correspondientes son estos. Listo, y el sistema me va a decir que se ha finalizado la ejecución de esto y se insertaron tantos datos. Listo, probemos eso para empezar. Entonces me dice, voy a meter datos en una tabla, entonces digo insert into, da igual si lo ponen en mayúscula o minúscula.
Después, dígame el nombre de la tabla. Empleado. Luego, dígame qué columnas quiere trabajar. En este momento, ¿cuántas columnas tiene la tabla? 4. ¿Y cuántos datos estoy metiendo aquí? También 4, son todos, ¿cierto? Entonces eso significa que lo podría omitir. De una vez, yo me voy a los valores. ¿Listo? Entonces si voy a hacer esto, debo asegurar que todos los valores corresponden con todas las columnas. Entonces lo primero que voy a meter, ¿qué es? Y en el orden. Aquí sí toca en el orden que existe. Lo primero es el ID. El ID es un número entero. Si un dato es un número entero, se puede escribir así como tal, un numerito. Listo. Esa es la cédula de mi primer personaje. Coma. Ahora va el segundo valor para la segunda columna. ¿Qué va a ser? El nombre es carácter varying. Eso es varchar. Carácter que cambia. Varchar. Entonces, si es varchar, es como un string, es una cadena, es un carácter. Entonces, todo lo que sea carácter va a ir entre comillas simple. Estas dos comillitas. ¿Listo? Que en estos teclados lo van a encontrar ahí al ladito del 0 en la parte superior. Y ahí va el nombre de la persona que usted quiera. Va a poner otro. Juan Andrés. Tal vez. Listo. Coma. Es el tercer valor. Y ese tercer valor va a ir a caer a la tercera columna. Apellido. ¿Cuál es el apellido de Juan Andrés? No sé. Mesa Pérez. Listo. Coma. Y también es carácter. Entonces debe ir entre comillas simple. Luego, debo insertar un siguiente dato que es la edad, es tipo entero, entonces es un numerito. Este muchacho tiene 19 años. Finalicé de decirle cuáles eran los valores, cierro coma y doy punto y coma para finalizar la instrucción. Enter. La ejecutó. Esto me dice, se han insertado un registro. Se ha insertado un registro. Listo. Eso es para meter un dato. Se puede meter un dato, pero yo puedo meter más de uno a la vez. ¿Cómo meto más de uno a la vez? Empiezo igualito. Le digo en qué tabla quiero insertar los datos. Si es necesario, le digo en qué columnas quiero manipular. Pero en Values puedo hacer esto, que está aquí abajo en este ejemplo. Vean lo que pasa. ¿Qué noto aquí yo particular? Este es un dato. Y este es otro. ¿Y cómo están separados esos datos? Por coma. Están separaditos por coma. Y cada conjunto de datos, como si fuera un arreglo, va entre paréntesis. ¿Listo? Entonces voy a hacer eso acá. Voy a meter dos datos de una vez. Puedo meter 2, 3, 4, todo separado por coma. Entonces debo meter aquí la cédula de alguien más. Listo, cédula. Después, el nombre. Ahora pongamos un nombre. Alicia. Listo, al apellido. Como es varchar, es un string entre comillitas simple. Mejía. ¿Y cuál es la edad de esta señorita? 18. Listo, va un dato. Quiero meter otro, coma. Y sigo la misma estructura. Entre paréntesis, la cédula de la persona, el nombre que le corresponde, su apellido, manejando todo con el tipo de dato que corresponde, varchar, integer, Amanda, Estrada, no sé. Y la edad, 44. Y así puedo continuar sucesivamente. Comprendida la estructura del inserinto. Perfecto, entonces doy enter y ahora me dice se han insertado dos datos. Listo. Muy bien, sigamos. Ahora para verificar cuál es el contenido de la tabla, ya metí información. Quiero ver qué información hay en esa tabla. Entonces ahora voy a usar la instrucción select para que me seleccione datos. Miremos qué nos propone aquí esta página, la misma W3 School, y nos dice la sentencia o el estamento select es usado para seleccionar datos de una base de datos. Obvio. Mostrar una lista de resultados. ¿Listo? El dato retornado es almacenado en una tabla de resultados llamado resultSet. ¿Cuál es la sintaxis? Fácil. Select. Dígame qué columnas quiere ver. Puede poner una, puede poner dos, puede poner todas. Dígame de dónde quiere ver esa información, from, y dígame la tabla. Esa es mi sintaxis.
Listo. Entonces aquí me dice, columna 1, columna 2 son los nombres de los campos, las columnas, de la tabla que usted quiere, de la cual usted quiere seleccionar datos. Si usted quiere seleccionar todos los campos disponibles en la tabla, use la siguiente sintaxis: asterisco. Entonces cuando usted dice select asterisco frontal tabla, lo que va a hacer es mostrar todas las columnas de una tabla y todas las filas. Probémoslo acá. Entonces me dice select asterisco front y el nombre de la tabla, empleado. No me dio, ¿qué me falta? Punto y coma. Y recuerden, si el sistema les muestra este guión que está acá, eso significa que él está esperando que usted termine la instrucción. Usted no la ha finalizado. Él le da la oportunidad de que continúe escribiendo. Listo, siga escribiendo porque la instrucción puede ser larga, puede darse en múltiples líneas, pero hasta que usted no le dé punto y coma, él se queda ahí, esperando el punto y coma. Entonces vamos a darle el punto y coma ahí. Punto y coma, ahí sí, la ejecutó. ¿El resultado cuál es? La visualización de la tabla que me muestra la columna ID, la columna nombre, la columna apellido, la columna edad y para cada columna todos los datos, los personajes que yo metí ahorita: Juan Andrés, Alicia y Amanda. Total, 3 filas. Eso hace el select asterisco front, muestra toda la tabla completa, entera. Posibilidades: que yo ponga aquí algunas columnas particulares, ejemplos, esto. Entonces ahora ¿qué va a hacer? Me va a mostrar todas las filas, pero solamente me va a mostrar la columna nombre. Algo ahí, efectivamente, solamente veo la columna nombre. Entonces lo que yo ponga aquí, él lo va a poner tal cual. En desorden también se puede. Que primero me muestre la edad, la columna edad, después muéstreme la columna nombre de la tabla empleado. Algo ahí. ¿Comprendido hasta ahora? Y puede poner 2, puede poner 3, las puede poner en el orden que han sido creadas o las puede llamar en desorden, como quieran. ¿Listo? Y también podrían empezar a armar la instrucción línea por línea. Por ejemplo, yo puedo decirle select, ok, ¿cuáles son mis campos? Apellido. Después, la edad. Después, front. Después, la tabla. Vamos a ver si esto funciona. Y punto y coma. No es empleados, es empleado. Empleado. Debe haber sido empleados, pero bueno. Entonces select, apellido, edad, front, empleado y punto y coma, y funciona. Casi porque yo esperaba ver 2 columnas, ¿sí o no? Entonces select, a ver, apellido, separémoslo por coma, edad, ahora sí, probemos esto, front, empleado, punto y coma, ahora sí, separen las columnas por coma, porque si no las separan por coma ya vieron cuál es el efecto. Yo intentaba aquí mostrar, seleccionar de la columna apellido y edad de la tabla empleado, no funcionó. ¿Por qué? Porque es que me faltó la coma. ¿Sí la ven? Entonces recuerden, ustedes pueden poner sus instrucciones en múltiples líneas o en una sola. Apellido, edad, nombre, front, empleado y punto y coma al final siempre. ¿Listo? ¿Comprendido cómo usamos el select? Miremos qué ejemplo tienen ellos aquí en W3 School. La misma tabla de ahorita: Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code, Country. Entonces quiero ver alguna información de esa tabla. Por ejemplo, ellos están diciendo, bueno, quiero que me muestre todos los datos de la tabla empleados, pero solamente quiero ver la columna Customer Name y City. Entonces si yo le doy clic a estos botoncitos que dice Try it yourself, trátelo usted mismo, él tiene un pequeño entorno en el que simula el comportamiento de esas bases de datos. La ventaja que vamos a tener, esas instrucciones funcionan para casi todas las bases de datos. Ahí no hay que preguntarse, eso es para Postgres.
Sí, es para Postgres, pero también es para MySQL, también es para SQL Server, también es para Oracle, también es para ese mundo de bases de datos que existe. Eso es lo bueno de SQL, es un lenguaje, es un estándar. Listo, entonces yo por ejemplo voy a ejecutar y ¿qué veré? Una tabla que tiene dos columnas. Veo la tabla Customer Name y veo la tabla City, porque yo se lo indiqué acá. Si yo conozco la estructura de la tabla, fácil, yo le puedo decir, vea, muéstreme el postal code. Ah, vea, póngala acá si quiere. Y no hay problema, ejecútelo. ¿Sí ven el cambio? ¿Quieren ver más información? No hay problema, meta el Customer ID si lo necesita, separado por coma, y ahí lo agrega en la columna de resultados. ¿Listo? Y siempre, 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 siempre finalizo con punto y coma. Claro, hasta acá. O si no, quiero ver todas las columnas de la tabla Customer. Select asterisco from. Dale ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 7 columnas completitas. Listo. Entonces, para presentar un informe, un reporte, uno podría hacer algo de ese estilo. Y más adelante vamos a empezar a filtrar y a depurar la información, porque uno puede preguntar, bueno, esa es la lista de todo el personal, de todos mis clientes. Pero si yo quisiera ver la lista de los clientes que están en México, eso es un filtro que más adelante vamos a ver. Pero se puede. Porque la idea de mis bases de datos es que resuelvan preguntas, ¿sí o no? Que permitan a la persona que trabaja con el sistema tomar decisiones. Esa es la finalidad de una base de datos. Vale, muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Select, asterisco from, ya, nombre de tabla. Pero ya saben que el asterisco tiene una variante. Usted le podría poner ahí el nombre de la columna, agrupada con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo quiere ver todo, asterisco. ¿Listo? Muy bien. Ya vi insertar, ya vi seleccionar, borrar. Para borrar una fila, o varias, también se puede. Yo voy a usar la instrucción delete. Y veamos que nos dicen en la sintaxis. En la sintaxis aparece lo siguiente: delete from el nombre de la tabla where. ¿Qué significa where? Where. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cierto? Esa es la pregunta de sitio. ¿Dónde? Literalmente, ¿dónde se dé una condición? Aquí esto va a aparecer un sí. Si se cumple esto, se borra la fila. Listo. Por eso me dice aquí condición. Entonces vamos a tener la misma sintaxis que hemos tenido en un condicional. Primero, antes era el nombre de una variable, signo de comparación, mayor, menor, igual, diferente, y un dato, una variable, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Ya nos resulta familiar esta tabla, ¿cierto? Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address City. Esta es la tabla Customer. Listo. Si yo quiero borrar algún dato particular, quiero borrar a una persona, entonces ¿qué hago? Delete from. Nombre de la tabla, ya la conocemos, Customer. Pero ¿cuál? Porque es que si usted pone delete from tal tabla, si lo deja así, borrar todo, porque no hay condición. Pero si quiere borrar a alguien particular o algún conjunto de personas con una característica común, ahí pone el where, ese es el condicional. ¿Cuándo se va a borrar esa información? Cuando el nombre del cliente, entonces ahí va a decir cuál es la columna que quiere validar. Un signo de comparación, igual, puede ser igual, menor, mayor, diferente. Y después me va a dar el dato. En este caso exactamente es el nombre de la persona. Yo quiero borrar a Alfred Futterskiste. Nombre tan raro. Si es Albert Futterskiste, dígalo aquí, el primero. Yo quiero borrar a esta persona. Fácil. Dígame qué columna quiere trabajar. Usted lo podría hacer, también lo podría hacer por el código del cliente. Yo podría decir delete from customer where, customer ID igual a 1, ¿cierto? O customer ID o customer name igual a Alfred Schwarzer. ¿Sí o no? Uno lo que trata de buscar es que esta columna a la que está haciendo referencia sea o la llave primaria o algo que identifique propiamente a esa persona para no borrar más de uno, ¿cierto?
Ese es el ejemplo ahí. Si yo hago esto, entonces, antes de esto, ¿sabe qué nos conviene hacer? Antes de esto, verificar qué hay en la tabla. Select asterisco from customers, ¿cierto? No sé si la gente está así. Ellos sí tienen esta buena norma en plural. Entonces la ejecutan y vale, ahí está mi personaje Alfred, no sé quién. Ahora quiero borrar a este personaje. Delete from la tabla donde el nombre del cliente, el customer name, sea este. Y como es un dato tipo carácter, varchar debe ir entre comillas simple. Listo, lo ejecuto. Listo, él me dice, se ha hecho un cambio en la base de datos. Filas afectadas, una. ¿Y cómo verifico que pasó o no pasó eso? Fácil. Select asterisco from nombre de la tabla customers, punto y coma. Lo ejecuto y ahora ya no hay un cliente número 1, ya no aparece mi señor Alfred. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? Ah, funciona, perfecto. Entonces probémoslo acá en nuestra tabla. ¿Veo qué ejemplo tengo acá? Bueno, no tengo ejemplo, pero listo. Lo podemos llevar a cabo. Tengo 3 personas ahí. Quiero borrar a Amanda. Primero miremos toda la información. Select asterisco from empleado. Listo. Tengo a Juan Andrés, Alicia y Amanda. Quiero borrar a Amanda. Ah, listo. Entonces delete. From. ¿Cuál tabla? Empleado. ¿Con qué condición? Where. ¿Quién? Más bien, ¿qué columna? Donde el nombre sea igual a, entre comillas simple, yo quiero borrar a Amanda. Cierro comillas, punto y coma, enter. Bueno, me dice delete 1, se ha borrado una fila, se borró una fila. Listo. ¿Cómo verifico eso? Me devuelvo con la flecha hacia arriba hasta llegar al select asterisco from. Ya, efectivamente, ahora tengo solo 2 personas. He borrado Amanda, chao Amanda. Solamente queda Juan Andrés y Alicia. Claro, está ahí. Pan comido. Veamos la otra posibilidad que tengo. Seamos radicales. Delete asterisco from empleado. No le voy a poner condición. Entonces, si lo doy enter, ¿qué pasa? Borra todo. ¿Cuántos datos me borró ahí? 2. Me borró los que quedaban. Y si yo le digo select asterisco from, ya, listo, claro, está ahí. Fácil. Entonces vamos a explorar un poquito más ese where. Por aquí yo tengo la instrucción insert, listo. Voy a volver a meter un par de datos. Esta vez voy a hacer algo intencional, que casualmente todos tengan la misma edad. Entonces por ahí tengo a Alicia, Amanda, otra persona por aquí. Se va a llamar, esto va a ser un Leo. Esto va a ser un Leo Andrade. Y Leo Andrade tiene también casualmente 18 años. Voy a meter a una persona más, coma, y entre paréntesis la cédula, cualquier numerito, el nombre, Eliana, el apellido, Otero, no sé. Y la edad, esta vez le voy a poner 23 años a Eliana. Listo. Finalizo con punto y coma. ¡Error! ¡Uy! Ahí tengo un error. Ah, esto también hay que aprender a leerlo. Me dice error, llave duplicada violada, restricción de unicidad. Eso es la llave primaria. Impedir que 2 registros tengan el mismo dato, no hay puede. Las 2 personas no tienen la misma cédula nunca. 2 productos no tienen el mismo serial o consecutivo. ¿No es cierto? Entonces aquí he cometido un error. ¿Cuál fue mi error? Repetí una cédula. Ya existe la llave ID. Ah, listo. Entonces, ¿qué hago? Me toca volver a escribir la instrucción. Doy flecha hacia arriba y a ver dónde está el problema. Aquí está, Leo. Le puse la misma cédula, Leo. Entonces, un numerito aquí diferente. Problema resuelto y se insertan 4 datos, ¿cierto? Si yo digo select asterisco from, muéstrame los datos de la tabla. Select asterisco from empleado. Punto y coma. Veanlos ahí. Alicia, Amanda, Leo y Eliana. Bien. Ahora, analicemos esto. ¿Qué pasará si yo le digo al sistema delete from empleado where edad igual a 18? ¿Quién se imagina qué pasa ahí?
elimina tres datos. Elimina tres datos. Y si yo pongo esto otro, elimina solo uno, ¿sí o no? Eliminará en el signo del mayor, elimina solo a Eliana, porque es la única que tiene una edad mayor a 18. ¿Sí? Actúa como un condicional. Si la edad es mayor a 18, esto se borra. O si la edad es 18, como estoy poniendo ahí, edad igual a 18, si la edad es 18, se borra. ¿Y quiénes cumplen con esa condición? Alicia, Amanda y Leo, ¿sí o no? Listo, comprendido el uso del delete. Y hay una cosa interesante, esto funciona, ese condicional, ese where, funciona tanto para el delete como para el select. Select asterisco from, en un principio vimos que él muestra todo. Se puede limitar el número de columnas, pero muestra todas las filas. Pero no quiere ver todas las filas. Acondiciónelas. ¿Cómo las condiciona? Con el where. ¿Dónde? La edad sea igual a 18. Efectivamente, veo tres personas. Y si le digo edad mayor a 18, solo una, que sería la que cumple esa condición. Entonces, para borrar y para seleccionar, usted puede dar la instrucción where, condicionar la ejecución de esa orden y decirle, quiero ver tal cosa o quiero borrar tal otra. Claro, está ahí. Claro que lo del algoritmo no se pierde. Esto sigue siendo un algoritmo. Le estoy diciendo qué va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Listo? Claro, hasta acá. ¿Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias? Ninguna. Voy bien, voy muy rápido. Asumo que no. Vamos bien. Sigamos. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, lo he dicho aquí. Usted ya sabe cómo borrar a alguien particular. Una persona. Dígame el nombre de esa persona. Aunque la recomendación... ¿Cuál? Yo entré en la base de datos y borré un peludo y ese no era el peludo. Vale. No hay cómo recuperarlo. No lo puedes recuperar. No hay cómo recuperar un borrado. La única, y a eso voy para allá. ¿Y qué pasa si borro a alguien que no debía haber borrado? ¿Cierto? Si lo borro no hay nada que hacer. Se perdieron las transacciones bancarias del día de ayer. En esos casos, dos cosas, dos recomendaciones. Cuando vayan a hacer una operación como el borrado, eso es delicado. Borrar es... ¿Cómo? Exactamente. Borrar es una transacción muy importante, pero muy delicada, porque uno puede borrar datos sensibles para la empresa. Y le dicen, bueno, ¿y dónde está lo de ayer? Ah, yo lo borré. Bueno, recupérelo, lo necesito ya. Ah. Entonces, primera recomendación, antes de borrar, a ver, ¿dónde tengo un borrado por aquí? Antes de hacer, antes de hacer algo como eso, delete from empleado, where nombre igual a Amanda, antes de hacer eso, hagan un select asterisco from. Y eso les va a decir a quién va a borrar. Y usted medita, bueno, sí necesito a esa persona. Ahí sí, reemplacen el select por el delete. Primero, verifiquemos que lo que vamos a borrar sí es lo que necesito borrar. Por un lado. El otro, ya lo borré y uno es humano, se equivocó, no era el que tenía que borrar. Entonces, la otra recomendación es mantengan copias de seguridad de sus bases de datos. No se hace eso, se cansó. Sí. Tenga una copia de seguridad. A veces uno cuando contrata un servicio de base de datos, porque uno lo puede hacer, el sistema del que usted contrata le genera copias de seguridad por ahí cada 2 horas, cada 30 minutos se puede configurar eso. Les borró a alguien que no tenía que borrar. Busque su copia de seguridad y vuelva a montar. Esa es la única solución. ¿Listo? Claro, hasta acá. Miren que el select y el delete se comportan de una forma muy similar. En operaciones opuestas, muestra el otro borra, pero uno ayuda al otro. El select le puede ayudar a usted para hacer un buen borrado,
Verifique antes qué resultados tiene, especialmente con estas condiciones. Que es que el delete pocas veces se va a poner solo, es que va a querer borrar todos los datos en un solo paso. No, usted borra algo particular, ¿cierto? Entonces antes de borrar, verifique con el select. Y si borra algo que no era, ruegue porque la copia de seguridad esté más o menos actualizada. ¿Listo? Bueno, ¿ninguna otra duda? Avancemos. Bueno, ¿qué más tengo acá? Delete, listo, aquí tengo otra instrucción, se llama truncate table. Truncate table es una cosa muy parecida al delete solito. ¿Qué es truncar una tabla? Truncar una tabla es dejarla en blanco. Ahí la ejecutó. ¿Cómo verifico qué pasó? Se le da asterisco front. ¿Qué quedó? Nada. Eso es truncar la tabla. ¿Listo? Entonces uno trunca la tabla cuando necesita vaciarla. Es lo mismo que el delete asterisco, el delete from tal tabla, sin condición. ¿Listo? Uno trunca la tabla, por ejemplo, cuando quiere efectivamente restaurar una copia de seguridad. Usted la copia de seguridad tiene todo, pero está separadito por tablas. Todo está ordenadito por instrucciones. Entonces, quiere restaurar la base de datos, trunque la tabla y meta los datos que tenía antes. ¿Listo? Eso es truncate. Yo por aquí tengo otra y la última instrucción que nos falta por ver en cuanto a manipulación de tabla. Ya la sé crear. Me falta la T. Ya la sé crear. Ya sé meterle datos. Ya sé borrarle datos. Me falta el actualizar. Ahorita lo vemos. Ya sé vaciar la base de datos, la tabla. Solamente me falta borrar la tabla, ¿cierto? Ya no la voy a usar. Libera espacio en disco. Bórrela. Entonces, en el caso, voy a usar la instrucción drop table. Drop. ¿Qué es drop? Literalmente drop es eso. Dejar caer. Más o menos. Más o menos. Y un drop table es borrar la tabla. Lo podemos interpretar así. Y es fácil. Para borrar una tabla, usted dice drop table, el nombre de la tabla. Solamente hay una advertencia. Miren, borrar la tabla resultará la pérdida completa de información almacenada en la tabla. Solo si está seguro que no necesita esa tabla, bórrela. Si ya tiene la copia de seguridad, chao, ¿cierto? Pero ese detalle, la información es supremamente sensible, delicada. Eso para una empresa, esa es una mina de oro. Cuídenla. Saquen copias de seguridad o asegúrense que de alguna forma automáticamente se están sacando copias de seguridad. ¿Listo? Muy bien. Ese es el drop table. Vean el ejemplo. Sencillo. La ejecución es obvia. La tabla ya no va a existir a partir de ahí. Y el truncate es usado para borrar los datos al interior de una tabla, pero no la tabla en sí misma. Una cosa es borrar la información y otra cosa es borrar la tabla. Listo. Se parecen, pero es que el efecto es un poquito diferente. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Ahora me falta el update. Ahí sí quedo completo con las instrucciones básicas. Y el update, actualizar registros. Veamos la sintaxis que nos propone W3 School. Y ellos nos dicen, bueno, el update funciona así: actualiza o modifica los registros existentes en una tabla. Fácil. Recuerde, lo que está en azulito es obligatorio, lo otro lo pone usted. Sintaxis: update. Después, nombre de la tabla. A continuación, con espacio, sin coma. Set. Set es definir. ¿Y usted qué va a definir? ¿Cuál columna va a cambiar? ¿Con cuál dato? Usted puede cambiar todo o puede cambiar una sola cosa. Listo. Cuando usted actualiza, puede que actualice nada más el teléfono o actualice la dirección, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Eso es esta estructura. Set, el nombre de la columna que usted va a actualizar y el valor nuevo. Este es el valor nuevo. Y puede poner varios si quiere. La segunda columna,
valor correspondiente para esa columna, etcétera, 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 etcétera. Solamente falta tener claro, ya sé qué voy a cambiar, pero falta a quién voy a cambiar, ¿cierto? Entonces para el quién, este amigo de nosotros ya es muy conocido, where. La misma historia, así como lo usé en el delete, así como lo usé en el select, así se usa en el where. Quiero actualizar la información de Amanda. Fácil, entonces, update, tabla empleado, set, ¿cuál es la información va a actualizar? No, ya no tiene 19 años, ya tiene 20, entonces le decimos el nombre del campo, el valor, y decimos where, nombre igual a Amanda, igualito como lo hicimos antes, ¿cierto? Miremos este ejemplo. Ay, miren esta advertencia es importante. La misma cosa que en el delete. Si usted al delete no le pone where, ¿a quién borra? A todos. Y si usted en un update no pone where, ¿a quién actualiza? A todos. ¿Listo? Bueno, que eso es lo que nos están diciendo acá. Tenga cuidado cuando actualiza registros en una tabla. Note que la cláusula where en la instrucción, note la instrucción where en el estamento update. El where especifica cuál fila, registro se debería actualizar. Si usted omite la cláusula where, todos los registros en la tabla serán actualizados. Eso no lo quiere nadie, que no todos los registros van a tener el mismo valor. Listo, ya nuestra familiar tabla de customer. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vean esto, mi amiguito Alfred Smith, ese es otro, el otro era Futterskiske. Entonces a otra persona, a alguien, al mismo, sí es el mismo, Alfred Futterskiske. Vean lo que pasa, voy a actualizar la tabla customer. ¿Qué voy a hacer en esa tabla? Vea, voy a cambiar el nombre de contacto por Alfred Smith. ¿Qué más voy a hacer? Voy a cambiar la ciudad por Frankfurt. ¿Pero a quién? Aquel cliente que tenga el ID 1. Listo, probemos eso. Antes de hacer esto, pues ¿qué nos conviene hacer? Verificar cuál es el estado actual de la información, ¿sí o no? O sea, para ver resultados tenemos que ver el antes y el después. Entonces el antes, ¿cómo está esto? Yo borré a este personaje, ya no existe el 1. Pero listo, queda claro, no existe el customer 1, entonces no podría implementar el ejemplo con el registro número 1. Vamos a ponerlo con otro. Vamos a suponer que quiero cambiarle la ciudad. Se mudó. Este señor Antonio Moreno ya no vive en México, se pasó para acá, para Colombia. Hay que cambiarle la ciudad, el código postal y el país. ¿A quién? Se lo va a cambiar a Antonio Moreno. Listo, entonces ¿cómo hacemos? Ya vimos el antes. Ahora, la instrucción. Vamos a actualizar la tabla customers, que es esta. ¿Qué voy a actualizar? ¿El nombre de contacto? No. Yo voy a cambiar la ciudad. Entonces tiene que ponerle el nombre del campo tal cual. Ciudad, city. La voy a hacer igual a este señor ya se pasó a Medellín. Listo. ¿Qué más? El código postal es otro. Ya el código postal va a ser, es un dato entero. No es un dato entero. Miren que no es entero. Por los datos yo ya puedo ver que es un carácter. Entonces también tiene comillita simple. Entonces el código postal, no sé, es 0520, no sé, más o menos. Ese es el código postal. ¿Y qué más tengo que cambiarle a este personaje? El país. El país es Colombia. Pero ¿a quién se la voy a cambiar? A Antonio Moreno. ¿Cómo puedo reconocer yo la fila de Antonio Moreno? Una de dos. O le pongo su ID o le pongo el nombre, ¿cierto? Aquí lo hicieron con el ID, ¿vale? Se puede. Entonces, ¿cuál es el ID de Antonio? 3. Ejecuto esto
Él me dice, listo, se ha hecho el cambio y cómo hago para ver el resultado. Select asterisco from. Punto y coma, ejecuto. Entonces mi señor Antonio Moreno ya no está en la Ciudad de México, sino que está en Medellín, Colombia. Listo, verificar los cambios y así yo puedo seguir. Yo puedo hacer todo lo que necesite para otra persona. Vamos a poner a este, uy, nombres más raros. Bólido comidas preparadas. Voy a cambiar eso. Entonces ya no va a ser el ID, va a ser el customer name. Y a esta empresa, que eso es un cliente, ¿sí?, le voy a decir lo mismo. Usted también va a estar en Medellín, pero para variar, va a tener otro código postal también en Colombia. Ejecuto esto. ¿Cómo veo los cambios? Select asterisco from y el nombre de la tabla. Ejecuto. Y entonces estos señores de Bólido Comidas Rápidas están en Medellín, tienen el código y están en Colombia. Funcionó, ¿cierto? Porque si yo hago el update, lo borré. Bueno, si yo hago el update, sin where, entonces ¿a quiénes estoy afectando? A todos, pero si le pongo el where, afecto a uno particular. Y el where también podría afectar a múltiples registros, a múltiples personas. Yo podría decir, vea, todas las personas que estén en Colombia, póngale el mismo código postal. Me lo pueden exigir, ¿cierto? Por alguna razón. Pongamos que eso puede ser el caso. O que todas las personas de Alemania tengan la misma dirección, no sé. No, usted le pueden hacer todas las preguntas del mundo. Pero si usted sabe maniobrar sus instrucciones SQL, usted responde rápidamente. Vamos a hacer ese caso de que todos los que están en Colombia, que en este caso son dos, los que yo edité, tengan un mismo código postal. En ese momento son diferentes, ¿cierto? Fácil. Entonces yo voy a decir update, customers. ¿Qué voy a actualizar? El código postal. Voy a actualizar el código postal. ¿Por cuál? Supongamos que ese es el nuevo código postal para Colombia, que es un código único para todo el país. Listo, ya. ¿A quién? A aquellos países, aquellos clientes que tienen como país de residencia Colombia. Fácil. Y finalizo con punto y coma. ¿Qué me falta ahí? Me falta el where. ¿Cierto? Perfecto. Lo ejecuto. Tengo un error. ¿Cuál es el error? ¿Qué error tengo ahí? Doble punto y coma. Entonces no debería ser punto y coma ahí. Es más, ahí no debería ir punto y coma. Listo. Lo ejecuto y ahí me dice: se han hecho los cambios en la base de datos. ¿Cuántas filas, rows? Filas. ¿Cuántas filas fueron afectadas? Y por lo que estábamos haciendo sabemos a quién les afectó. Por allá comida rápida, no me acuerdo qué cosa, y a este señor. Verifiquemos resultados. Select asterisco from customers. Vale acá, Antonio. ¿Cuál es el código postal de Antonio? 996633. ¿Y cuál es el código postal de Bólido Comidas Rápidas? 996633. Usted puede afectar un solo registro, varios o todos. Todo depende del where. Listo. Claro, está ahí. Veamos qué ejemplo tengo acá. No tengo ejemplo. No, sí tengo ejemplo. Dalo ahí. Update. Nombre de la tabla. Empleado. Set. Edad igual a 19. ¿A quién? Where ID sea igual a tanto. Entonces ahí le estoy cambiando la edad a una persona. Llevémoslo a cabo acá. Primero veamos cómo está esta gente en este momento. Select asterisco from empleado. Y no tengo a nadie. Entonces voy a buscar la instrucción en la que metí datos, que es esta. Listo, ahora sí. Claro, Alicia, Amanda, Leo y Eliana. Y ya supongamos que Leo acabó de cumplir años, entonces hay que actualizarle la edad, aunque esa no es la recomendación. La edad es un campo que se puede calcular, ¿cierto? No debería estar ahí, más bien debería estar la fecha de nacimiento.
con la fecha de nacimiento usted resta la fecha actual, ya tiene la edad. Listo, entonces vamos a actualizar a Leo. Entonces update. ¿Qué sigue después de update? El nombre de la tabla. Después, ¿qué va a hacer usted? Voy a actualizar ¿a quién? La edad. ¿Por cuánto? Por 19. ¿Pero a quién? ¿Dónde? El ID sea 30309. Punto y coma. Ahí me dice que se ha actualizado un registro. Verificamos. Míralo ahí. Ahora antes, Leo tenía 19 años. Leo. ¿Cierto? Ahí, Leo. Ahora, Leo. ¿Cuál es la edad de Leo? Conclusión, esto funcionó. Claro, está ahí. Claro, necesitas abarque todas. Select, delete, update, insert. Ya vi el create. Ahorita veo el letter. Ya vi el drop. Ya vi el truncate. Ya estoy ampliando mi diccionario de instrucciones. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Y para salirme de la base de datos, estoy en este entorno que es muy fácil, simplemente cierro. Pero si fuera como una instrucción, yo le diría a que /q, eso es quit en inglés, ¿cierto? Quit, renunciar. Y salimos de la ventana. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, fácil. Entonces, vamos a ver la otra diapositiva donde hay un conjunto de ejemplos de todo esto, insert, update, delete. Vamos a analizarlos rápidamente para dedicarnos de lleno al trabajo final. ¿Les parece? Para que si ustedes se unten de esto, para que practiquen. Entonces miren, solamente analicémoslas. No las vamos a escribir, no las vamos a ejecutar porque las podemos leer y las podemos interpretar directamente. ¿Listo? Lo que quiero es que ustedes practiquen. Le voy a dedicar buena parte del día a que ustedes hagan el trabajo final. Ojalá hoy terminemos el trabajo final, creo que hay una pendiente, ¿listo? Para que no tengan que embalar, es que no me instaló el programa y cómo hago, ¿listo? Entonces miremos este primer caso, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Cierto? ¿Hay misterios? ¿Alguna dificultad? Aida, ¿dudas con esta instrucción? Ninguna. José, ¿dudas con esta instrucción? En realidad ahí hay dos, ¿sí o no? Y usted puede poner dos continuas, no hay problema. También se puede. ¿Qué estoy haciendo? José, explícame qué pasa ahí. Quiero crear una tabla. Se está creando una tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? ¿Cómo se llama la tabla? Fruits. Perfecto. ¿Cuántas columnas, José, tiene esa tabla? Columnas. Tiene 4, ¿cierto? ¿Cuál es la llave primaria de esa tabla? La llave primaria. ¿Y cuál es el nombre de esa columna? Nombre de test. ID. Recuerden la estructura. Primero el nombre de la tabla, perfecto. Entre paréntesis, lo que pasa es que yo lo puse ahí en varias líneas, es para que se vea más claro. Pero también se puede hacer así, ¿cierto? Digito enter y voy escribiendo. Pero lo puse así para que sea más claro. Entonces, ¿esto qué significa? Estoy creando una tabla llamada frutas. Tiene 1, 2, 3, 4 columnas. La llave primaria es esta. ¿Cómo se llama esa llave primaria? Esa llave primaria se llama ID. ¿De qué tipo es? Entero. Entonces aquí también estoy viendo otra cosa. Usted puede escribir INT para decir que un dato es entero, o puede escribir íntegro. Otro tipo de dato que estamos viendo acá, text. Y ese text es equivalente, más o menos equivalente a un varchar. La diferencia es que en el varchar usted tiene que decirme explícitamente cuántos caracteres va a meter. En cambio el text, eso crece automáticamente. ¿Listo? Es alfanumérico. El text también. Más que el text es más carácter que numérico. ¿Listo? Bueno. Claro, está ahí. Listo. Ya se crea una tabla, decir cuántas columnas tiene, decir cuál es la llave primaria. Si la llave primaria es una, lo puede hacer así. Primary key.
Listo, ahí finaliza la instrucción. Después, ¿qué pasa? Estoy metiendo en esa tabla, estoy metiendo en la tabla frutas, ¿cuántos datos? Uno y solo uno. Estoy diciendo, vea, voy a meter un ID, un name, un price y un season. ¿Cuáles? El número 1, que corresponde a un cactus pear, que tiene esto. ¿Qué es? ¿Qué es este 1? ¿Ese 1 qué es? El precio. El price. El price, esto es esto. En ese mismo orden. ¿Y qué es winter? El season. O sea, ¿en qué temporada se vende esa fruta? ¿Cuál es winter? ¿Qué es lo que es winter? Invierno. No. Sí, es invierno. Listo. En invierno. Listo. Claro esa instrucción. Fácil, pan comido. Esta otra. Analícenla 30 segundos. ¿Qué pasaría si yo ejecuto todo eso al final? Listo, analizada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se está creando una tabla llamada Friends. Y en mi tabla Friends voy a decir, tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. A otro tipo de dato que aparece acá. Es obvio, ¿cierto? Un punto decimal aparecerá ahí. Listo, ¿y cuál es la llave primaria de esta tabla? A ver, la llave primaria de esta tabla es ID. Listo. Y vean que es que se puede escribir como en el ejemplo anterior, en diferentes renglones. O se puede escribir en uno solo, como quieran. Pero es la misma convención. Nombre de la tabla, nombre de la columna, tipo de dato, coma, nombre de la columna, tipo de dato, coma, nombre de la columna, tipo de dato, coma, nombre de la columna, tipo de dato. Finalizamos, cierre paréntesis, punto y coma. ¿Aquí qué hago? Fácil. Estoy metiendo datos. Estoy haciendo una inserción en la tabla, amigos. ¿Y qué estoy diciendo? Bueno, como no le puse las columnas, estoy diciendo voy a meter todos los datos en cada columna. Primero, este es el ID. ¿De quién? De esta persona. ¿Qué significa este 32, muchachos? La edad de Jacela. Y este es el peso, ¿cierto? Y así sucesivamente pasa con false y pasa con pumpkin. ¿Quién pumpkin? Aquí hay otra forma de meter información. Null. ¿Qué significa null? En ese momento no existe. Nulo. Y recuerden, el nulo es importante. Es diferente a cero. Cero es un dato. Ahí estaría diciendo que tiene 0 años y que tiene peso 0. En cambio con null estoy diciendo, listo, sí, existe ese dato pero no sé cuál es. ¿Lo dejo ahí? Nulo. Entre comillas, vacío. Listo. Tienen que estoy viendo otras posibilidades que tengo en mis bases de datos. ¿Y esto qué hace? Muestra toda la tabla. ¿Cuántas personas veré yo ahí? 3. A todos. ¿Y cuántas columnas? Las 4. Veré las 4 columnas y veré las 3 personas. ¿Sí o no? Fácil. ¿Lo han comido? Aquí aparece un nuevo tipo de dato que se llama serial. Un tipo de dato, tipo serial, es autoincremental. Número consecutivo que cada vez que usted mete un dato, él solito aumenta, como si fuera un par. Esto. ¿Qué más hay aquí? Nada, lo demás está clarísimo. Estoy creando una tabla llamada company que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 columnas. La llave primaria de la tabla company es ID. Y el tipo de dato de ese ID es serial. O sea, un número que va a incrementar automáticamente. Listo. El nombre es tipo texto, no se puede dejar en blanco.
La edad también es entera, no se puede dejar en blanco. La dirección es un carácter de 50. Miren que hay muchas variantes para decir un dato tipo text, un string. Varchar, text, char, eso es lo mismo. Técnicamente eso es lo mismo. Listo. Y tengo un salario que será real. ¿Cierto? Como esto está en el contexto norteamericano, pueden ser dólares, 3,5 dólares, 99.99 dólares. ¿Cierto? Todo real. Listo. ¿Y después qué hago? He creado la tabla y después meto un dato, meto otro dato, meto otro tercer dato y finalmente me muestra todo. Y ahí voy a ver 5 columnas y 3 filas. ¿Sí o no? Voy a ver a Paul, voy a ver a Allen y voy a ver a Teddy con sus datos correspondientes. Cada uno tiene su nombre, su edad, su dirección y su salario. ¿Qué queda faltando? El ID, pero el ID se genera solo. Se genera solo por ser serial. ¿Listo? Claro, está ahí. Fácil, pan comido. Siguiente. Aquí empieza algo interesantísimo. La primera tabla, lo que está entre la línea 1 y 8. ¿Encuentran algo raro ahí? Lo raro que estamos viendo ahí es que estoy empezando a dar más restricciones a los datos que voy a meter en una columna. Hasta aquí no hay nada raro, listo. User ID es serial, es de tipo serial, ok, no hay problema. Esa es la llave primaria, perfecto. Hasta ahí, bien. Aquí estoy empezando a meter más de una condición y se puede. Habíamos visto que usted puede poner unique, o puede poner not null, o puede poner las dos cosas juntas. Entonces, ¿esto qué significa? Que el username de la tabla account no se puede dejar en blanco, not null. Y el username debe ser, el otro ejemplo del único, o sea, una cosa, correo electrónico, casi lo mismo al fin y al cabo. ¿Sí o no? Otro ejemplo de dato único, un nombre de usuario para su sistema, debe ser único y cuando estén ingresando la información no se puede dejar en blanco, not null y unique. Al derecho al revés, da lo mismo. ¿Listo? Lo demás, fácil, fácil, fácil. Este es otro tipo. ¿Dónde se me hizo el mouse? Acá. Este es otro tipo de dato, time stamp, pero se les suena, ustedes pueden traducir qué significa eso, ¿sí o no? Es un dato tipo tiempo, eso es una hora, fecha y hora en realidad. ¿Listo? Vale, ahí no hay ningún misterio hasta ahora. ¿Dudas con esta creación de esta tabla? Miren que son algunas herramientas que ya hemos visto, pero las estamos empezando a combinar. Ya habíamos dicho que le podemos decir a una columna not null. También se había mencionado que una columna podría ser unique. Combine las dos cosas. Listo. Y se tiene disponible un conjunto de tipos de datos. Varchar, serial. Este serial funciona única y exclusivamente. Aquí sí hay una diferencia. Ese sí solamente funciona para Postgres. En otras bases de datos no funciona. Hay un equivalente. Listo. Este sería el autoincremental. El I. Listo. Muy bien. Ahora, esta otra tabla tampoco tiene misterio. Súper chiquita. La tabla roll tiene dos columnitas. Roll ID serial, roll name. La llave primaria es el roll ID serial. Roll ID, el tipo es serial y es llave primaria. Listo, ahí no hay ningún misterio. El misterio empieza acá. Bueno, y no es que sea misterio, la novedad, pero ya nos vamos a familiarizar con ella. Hay 3 columnas para esta tabla que se llama account roll. Account roll. Tiene una llave primaria y la llave primaria está constituida por la unión de dos columnas, el user ID y el role ID. Y viene algo nuevo pero que es familiar para nosotros. ¿Qué significa esto? Llave por alien. O sea, esa tabla está relacionada con otras dos. Si yo fuera a hacer el modelo relacional de eso,
que queda algo muy fácil como esto. Existen tres tablas, ¿cierto? Existe la tabla account, debería ser accounts. Y existe la tabla role, debería ser roles. Roles. Yo sé que está en inglés, no les gusta el inglés, pero tarde o temprano les va a tocar leer mucho inglés. Entonces, de una vez, un poquito de familiaridad con el inglés, ¿listo? Es que todo se les vaya a poner en inglés aquí en adelante, un poquito. Es que en base de datos, muchas cosas en inglés, ¿listo? Y en la mitad hay una tabla que se llama account row. Porque uno puede hacer el análisis fácil. Usted tiene un sistema, va a tener una tabla de cuentas, ¿no? Y su sistema va a tener unos roles, o sea, hay un administrador, hay un supervisor, hay un operador, hay un invitado, etcétera, etcétera. Son los roles, ¿cierto? Y las cuentas es cada persona. La pregunta es, estas dos tablas, ¿cómo se podrían relacionar? Una cuenta, ¿cuántos roles podría tener? Una cuenta podría tener muchos. Usted puede ser al mismo tiempo el administrador, pero también puede ser el supervisor y podría ingresar al sistema como invitado si quiere. Hay una relación de muchos. Y la tabla roles, un rol, ¿cuántos usuarios puede tener? También muchos, ¿cierto? Porque usted encuentra múltiples administradores, múltiples invitados, una relación de muchos a muchos, entre cuentas y roles, ¿sí o no? Y ya sabemos que esto no se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para romper esa relación de muchos a muchos, metemos una tabla en la mitad entre ellas. Y el problema resuelto. ¿Y qué debo hacer en esa tabla que está entre las dos? Traerme de esta tabla, voy a traer el ID, user ID, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, como decía el video, lo importante es la llave foral, los demás después los pone. Y de la tabla roles necesito el role ID, etcétera, 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 lo que existe, es cortito. ¿Usted qué hace en esta tabla que está entre las dos? Se jala la llave primaria de una y la llave primaria de la otra, ¿sí o no? Ya podemos diseñar modelos relacionales, ¿sí o no? Y entonces ahí sí dice usted, bueno, una cuenta, ¿cuántas veces puede aparecer aquí? Muchas. Y un rol, ¿cuántas veces puede aparecer aquí? Muchos. Ahí no hay problema, de uno a muchos, y entre estas dos rompí el mucho a muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás, lo que se derive de esta unión, que lo que se deriva de la unión en este caso es el grant date, que es la fecha cuando se concedió el permiso, ya. Ahí está el modelo relacional. Esas instrucciones que están ahí están pintando esto. ¿Listo? ¿Qué me toca decir? Me toca decirle aquí a esta tabla, vea. La información que usted me va a meter aquí en user ID, que yo pongo aquí en user ID, proviene ¿de dónde? De acá. ¿De qué tabla? Accounts. ¿De cuál campo de esa tabla? De este. Eso es lo que está pasando exactamente en la línea 21. Miren la línea 21. Estoy definiendo una llave foránea. Listo. De esta tabla que tengo aquí, que acabo de crear, account role, de esa tabla, ¿cuál es la columna que funciona como llave foránea? User ID. Entonces, pilas, este user ID que está aquí no es el de la tabla accounts, es el user ID de la misma tabla, que tienen los mismos nombres, sí, coinciden, pero eso no siempre va a ser así, no es obligatorio. Entonces, primero pone foreign key, entre paréntesis, ¿qué campo de esa tabla es la llave foránea? Una a la vez, porque sé que pueden ser varios, pero una a la vez. ¿Qué llave foránea me va a definir ahí? ¿Listo? Primero, listo, esta. Perfecto. Después, me va a decir references. ¿Cómo me va a referenciar esa llave foránea? O sea, ¿de dónde viene la información que usted va a meter ahí? Entonces, después me dice cuál es la tabla. Entonces, este account que veo acá es el nombre de la tabla con la que me estoy relacionando, o sea que es este de acá arriba, el que tengo en la línea 1. Ese account es este nombre que tengo acá, la tabla account. Listo. Y entre paréntesis me va a poner
de esa tabla count, ¿cuál es la columna que provee la información? Eso que dice acá. Lo acabo de meter acá. ¿De dónde viene? Viene de acá. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Está claro hasta ahí? O sea, este user ID que está acá es este user ID que está aquí arriba. ¿Listo? ¿Comprendido? Muy bien. Y después, inmediatamente después, me va a decir qué restricciones va a tener esa llave primaria. Y por restricciones me refiero a estas alternativas de acá. Cuando se actualice un dato, cuando yo modifique algo acá, en la entidad fuerte, si yo cambio algo acá, algo va a pasar acá, ¿sí o no? Nancy, ya lo habíamos hecho. ¿Qué pasa si yo borro un usuario de acá? ¿Qué debería pasar? Si borro un usuario de acá, ¿qué debería pasar en este registro? También se borra, ¿cierto? Entonces, eso es cuando se actualice o cuando se borre. Cuando se actualice o cuando se borre, ¿qué acciones vamos a llevar a cabo? Tengo 4. No hacer nada. No action. Restringir, mejor dicho, que no se pueda borrar por allá porque está relacionado con este otro. Realizar el cambio en cascada. O sea que si borro o actualizo en la entidad fuerte, aquí donde estamos relacionando también se actualice o se borre. Se defina un valor nulo o se defina un valor por defecto. Eso lo habíamos visto en algún momento, ¿sí o no? Entonces yo pongo, finalmente, mi instrucción queda así. En la actualización, según esto, en este caso no hago nada. Pero en el borrado, borro en cascada. O sea que si me borran una cuenta, se borra todo el registro que está metido aquí en el account role por la relación. ¿Listo? Eso pasó entonces con el user ID. Con el role ID es la misma cosa. En el role ID lo que yo estoy diciendo es, bueno, de mi tabla la llave foránea es role ID. ¿Cuál es ese role ID? Ese role ID es este que está acá en la línea 17, es este y nada más que este y nadie más que este. ¿Listo? Después digo, bueno, ¿cómo me referencia eso? ¿De dónde viene la información? Eso viene de la tabla role. ¿Cuál es la tabla role? La que está en la línea 10, esta. Y de la tabla role, ¿cuál es la columna que entrega la información? Role ID. Pero pilas, no es el mismo role ID que está aquí atrás. No, no es este. Este role ID que está acá es este role ID que está aquí arriba. ¿Listo? Y después voy a decir, ¿qué va a pasar si se actualiza? Que se me hizo el mouse. ¿No veo el mouse? Ahí ya lo vi. ¿Qué va a pasar cuando se actualice un dato? De momento no hago nada, pero yo podría escribir restrict, cascade, set null, set default o no action. Normalmente uno lo que debería hacer es poner esto en cascada. Listo, así como se está poniendo en el on delete. ¿Qué vamos a hacer si se borran datos para estas tablas relacionadas? Que se borren en cascada. ¿Listo? ¿Comprendido ese caso? Ahorita que estamos en el ejercicio final, ustedes lo van a implementar y me llaman y yo les voy colaborando. ¿Listo? Pero vean, este modelo relacional que tengo aquí, 3 tablas. La tabla accounts, la tabla roles y la tabla account roles, que están relacionadas de esta forma. Ya vimos cuál es la llave primaria de cada una. Aquí la llave primaria es esta. Aquí la llave primaria es role ID. Aquí la llave primaria es la unión de estas dos. Y al mismo tiempo, estas dos, además de ser llave primaria, cada una es llave foránea. User ID es llave foránea que viene de acá. Role ID es llave foránea que viene de acá. ¿Cómo escribo todo esto? Este dibujito. ¿Cómo lo llevo a una base de datos? ¿Listo?
¿Cómo vas? Ahí vamos luchando a poco. No debería decir. ¿Será que vamos a entrar acá? Claro, ¿dudas hasta acá, muchachos? ¿Inquietudes, comentarios? ¿Cómo lo ven? Ahí vamos a ver. O hacemos un ejemplo. Let's go. Ah, no, pero es que yo no veo. Estoy ciego. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál ejemplo voy a coger? Uno de los que más me gustó la semana pasada. Por aquí teníamos en Drive tenía. Aunque yo les mandé los ejemplos de los modelos relacionales, ¿cierto? Entonces, por aquí. No, estos no. No, este no, este es el de este. Llevemos a cabo una parte de ese modelo relacional, listo, porque hacerlo todo nos toma un poquito más de tiempo del que tenga. Pero hagamos este ejemplo. Por ejemplo, tratemos de elaborar vamos a elaborar la tabla especies, vamos a elaborar la tabla ambiente, ¿qué más? Primary, y esto está relacionado con esto, y la zona, sí, esto es un zoológico, ¿sí me sirve? ¿Qué se acaba? No arranca. Entonces veo, esas tres tablas me sirven. Sí, tengo el nombre de una especie, el nombre científico, una zona, y la zona está relacionada de este lado, ¿cierto? La zona viene de acá. El ambiente. Aunque el ambiente necesita un hábitat, entonces me tocaría involucrar esta otra. El nombre de la especie, listo, metamos estas cuatro tablitas, no hay problema. Este ejercicio ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo analizamos, lo comprendimos, ¿no es cierto? Entonces me voy a proponer la misión de crear esas cuatro tablas: zonas, especies, ambiente, hábitats. Y las voy a relacionar, que quede así como están dibujaditas. ¿Listo? ¿Claro cuál es la misión que tenemos? Sí, ya está clarísima la misión. Entonces, vamos a Postgres, PSQL. Voy a entrar al sistema. Listo, voy a crear una nueva base de datos. Database. Create database, llamémosla zoológico. Listo, base de datos creada. Quiero entrar a la base de datos. Acá no termine de crear. Entonces le digo backslash C y el nombre de la base de datos, entonces zoológico. Listo, ya estoy conectado a la base de datos zoológico. Bien, voy a crear una nueva tabla. Empecemos por, ¿cuál tabla puedo crear ahí? Puedo crear especies.
Veamos, ¿será que puedo crear especies? Analicemos. Especies. Especies tiene los siguientes campos: el nombre de la especie, nombre científico, descripción y zona. Aquí está la parte delicada, zona. Pero es que zona, ¿de dónde proviene la información de la zona? De la tabla zonas. ¿Sí? Entonces yo no puedo llenar esta tabla hasta que no existan previamente las zonas. ¿Listo? Entonces primero creemos las tablas que no tengan llaves foráneas, porque zonas, zonas de acá, zonas es llave foránea de la tabla especies, donde la información proviene de la tabla zonas. ¿Listo? Entonces no puedo crear especies, puedo crear en su lugar a zonas, create table zonas. ¿Cuáles son las columnas de zonas? Aquí me dice nombre zona, nombre zona. Puedo poner espacios en blanco, un subguión. ¿Qué tipo de dato debería ser zona? Pongámoslo, abreviemos, text. Y es llave primaria, ¿cierto? Entonces lo puedo poner ahí directamente, primary key. Primary key. ¿Listo? ¿Cuál es la otra columna de zonas? Extensión. También que sea tipo texto, fin, se acabó. Con eso he creado la tabla zonas. Claro, está ahí. ¿Ninguna dificultad? Ninguna. Voy a crear ahora la tabla hábitats. Creemos la tabla hábitats, que no tiene ningún problema, no recibe información de otra parte. No, el clima es solito, la vegetación es de él. No recibe información de otra parte, entonces sí la puedo crear. Voy a crear la tabla create table habitats. Que tiene nombre del hábitat. Nombre del hábitat, vamos a ponerla tipo texto. Es la llave primaria. Listo. La segunda columna se llama clima, también va a ser tipo texto. No necesito nada más. Y vegetación. Y vegetación también es tipo texto. Fin, acabé. Ya he creado dos tablas. Ahora, ¿qué necesito? Ahora sí puedo crear la tabla especies. ¿Cierto? Puedo crear la tabla especies, porque ya sé de dónde va a salir la información de zona. ¿No es cierto? Entonces, create. Aprovechemos. Ups. Ahí me equivoqué, bueno. Create table especies. Las columnas de especies son el nombre de la especie. Bien, es tipo texto. Y esa es mi llave primaria. Primary key. Listo. Por favor. Y después viene el nombre científico. Nombre científico es tipo texto. Después viene la descripción de la especie. Descripción también es tipo texto. Y la zona. La zona es tipo texto, ¿sí o no? Pero todavía no termina. Ahí no he terminado. Lo que debo decirle ahora a esa tabla de especies es cuál es o cuáles son, puede ser una, puede ser varias, las llaves foráneas. Ya identificamos plenamente que hay una llave foránea, ¿cierto? Zona. Zona, llave foránea ahí, ¿cierto? Entonces, llave foránea, foreign key. ¿Cuál? Entre paréntesis, ¿cierto? ¿Cuál? Zona. ¿Cuál? O sea, ¿qué columna de esta tabla de llave foránea es zona? Entonces ahí pongo zona. Después, references. Me debe decir de qué tabla va a tomar usted información. ¿De qué tabla? Zonas. De la tabla zonas. Es estas zonas a la que voy a hacer referencia.
Y de esa tabla zonas, ¿cuál columna me va a tomar usted? Nombre zona. ¿Listo? Entonces voy allá. Zonas y entre paréntesis nombre zona. Ahí por el espacio me lo bajó. ¿Listo? Cierro paréntesis. ¿Esto no amplía más? Ahí voy. Bueno, se separa un poquito, pero no hay problema. Referencias, zonas, nombre zona, ok. Luego le tengo que decir qué va a pasar si los datos se actualizan. Entonces en un update yo voy a poner cascade. Si actualizo la zona, que se actualice ese registro acá. Y si se borra, entonces on delete también. Se borra la zona, desaparezca ese registro, o todos los registros que estén aquí metidos. Listo. Cierro paréntesis. Téngamelo ahí. No, este es el que estoy cerrando. Porque los otros, aquí abrí y cerré, no hay problema. Aquí abrí y cerré, no hay problema. O sea que sí, me quedó pendiente este. Este es el paréntesis que estoy cerrando ahí. ¿Sí o no? Bien, entonces, punto y coma, terminé. Tabla creada. Me falta crear ¿cuál? Ya creé zonas, ya creé especies, ya creé hábitats, me falta el ambiente. La misma historia. Create table ambientes. ¿Cuáles son las columnas de ambientes? Según esto, ID ambiente. Recuerden, no le pongan espacio en blanco al nombre de la columna. No me puede, esto no me puede. No se lo acepta el sistema. Pónganle si quieren subguión o pónganlo todo pegado, pero no espacios. Listo, entonces ambiente. Ambiente es, si es un ID, pues puede ser un número serial. Consecutivo, automático, listo. Y es la llave primaria. Primary key. Listo. La otra columna dice nombre especie. Ese nombre especie es llave foránea, ¿cierto? Yo no me voy a poder inventar el nombre de una especie. No me lo puedo inventar. ¿De dónde viene este nombre especie? Viene de acá. El nombre especie. Entonces, otra observación importante. Cuando tenemos una llave foránea como esta, los tipos de datos tienen que coincidir. Si yo arriba en especies puse que el nombre especie era entero, lo puse entero, entonces aquí también tiene que ser entero. Si arriba lo puse text, aquí tiene que ser text. Si arriba lo puse varchar 30, acá también hay que ponerlo varchar 30. Listo. Yo arriba lo puse todo text, ¿cierto? Entonces aquí que concuerde. Nombre especie es tipo text, ya. ¿Qué sigue? Nombre hábitat. Nombre hábitat también es una llave foránea, ¿sí o no? La información que yo voy a meter aquí en esta columna, no me la puedo inventar, viene de acá. Y la misma historia, que coincidan los tipos de datos. Nombre hábitat, eso es text. Listo, ¿qué más dice acá? Descripción y eso es text. Listo, terminé de definir las columnas. Ahora, ¿qué sigue? Defíname las llaves foráneas. Entonces, foreign, si las tiene. Si no, era el caso de zonas y hábitats. No hay llaves foráneas, listo, terminó. Pero aquí sí las hay, listo, póngamelas. Foreign key. Pilas, he visto muchos errores de este foreign. Yo sé que uno está muy acostumbrado en inglés en poner algo así. ING. No es ING, es IGN, que no les pase. ¿Vale? Sigo, entonces mi llave foránea hay dos, ¿cierto? La primera llave foránea que tengo aquí es esta, nombre de la especie. Es tal cual, tengo que poner este nombre de acá. Es llave foránea, entre paréntesis, nombre especie. Nombre, subguión ESP, especie. Listo. ¿De dónde viene eso? Referencias. Eso viene de la tabla especies. Viene de la tabla especies.
de la tabla especies, de esta tabla. ¿Cuál columna? Casualmente tiene el mismo nombre, pero es ese nombre. Nombre ESP. Listo. ¿Qué voy a hacer si la información se actualiza? Actualicemos esto en cascada. ¿Y qué va a pasar si la información se borra? También actualicemos esto en cascada. Claro, está ahí. Esa es la primera llave foránea. Me falta, ya definí esta. Chulo para este lado. Me falta el nombre del hábitat que está relacionado o está referenciado desde acá. ¿Cierto? Listo, entonces hagámoslo. Otra llave, foreign key. ¿Cuál? Nombre hábitat. Nombre hábitat. ¿Cómo lo puse aquí arriba? Nombre app. Es este de acá. Nombre app. Listo. ¿De dónde viene la información? References. La información viene de la tabla hábitats. De la tabla hábitats. ¿Qué columna entrega esa información? Nombre hábitat. Así, tal cual como está acá y acá. ¿Cierto? Eso es esto. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a hacer si la información se actualiza? Vamos en cascada. ¿Y qué vamos a hacer si la información se borra? Misma cosa. Cascada. Listo, terminé. No tengo más llaves foráneas, no. Enter. Y esas instrucciones me generan las 4 tablas y aunque no se vean, ahí están relacionadas, están vinculadas entre ellas con esas relaciones de uno a muchos que hemos planteado antes. Claro, está ahí. Claro que falta meter datos, pero eso ya es fácil. Insert, into, tal cosa, tal otra. Recomendaciones. Vamos a meter datos ahí. Las mismas recomendaciones que cuando las creamos. No puedo meter de primerazo datos en la tabla ambiente. ¿Por qué no puedo meter datos en ambiente? Porque es que antes debo meter información en hábitats. Porque la información del nombre del ambiente proviene del hábitat. Hasta que usted no me defina cuáles son sus hábitats, no me puede dar ambiente. Y ambiente además me trae información ¿de dónde? De la especie. Hasta que usted no me diga cuáles son sus especies, no me puede llenar la tabla ambiente. Y especies, ¿la puede llenar? No, hasta que usted no me diga cuáles son sus zonas, no me puede meter especies. Vamos a hacer el caso de meter una especie. Voy a meter una especie. ¿Puedo meter una especie ya mismo? No puedo. Primero tengo que meter una zona. Vamos a intentarlo. Voy a intentar meter algo en la tabla especies. Especies, listo. Voy a omitir todo porque voy a meter de una vez todos los valores. Entonces, ¿qué debería proporcionar aquí? El nombre de la especie, listo. Entonces, el nombre de la especie va a ser correcaminos. Listo, nombre de la especie. Nombre científico. Maximus velocitus. No se vieron el correcaminos y el coyote. Eso es el nombre científico. Listo. Descripción. Entonces, ave del sur de África. Supongamos que eso es África. No sé dónde era en realidad eso. Debe estar entre comillas. Sí, ahí se me escapa. Me equivoqué. Es como me equivoqué. Me toca darle punto y coma para que finalice y eso tiene un error garrafal. Vuelvo hacia arriba y lo corrijo más bien. O sea, me toca volverlo a escribir. Listo, voy ahí. El nombre de la especie, el nombre científico, la descripción. Me falta la zona. Y la zona, según el momento en el que la creé, la zona aquí en especies es de tipo texto. Voy a intentar meter algo texto ahí. Entonces la zona que sea trópico, no sé. Y finalizo con punto y coma. No me dio. Error. ¿Y qué dice el error? Recuerden, siempre que ustedes vean un error, léanlo, deténganse, no colapsen ni se bloqueen. Error, no hay problema.
Miremos cuál es el error. Inserción o actualización de la tabla viola la llave foránea. La llave zona, que en este momento lo puse como trópico, no está presente en la tabla zonas. Lo he dicho, hasta que usted no meta la zona no puede meter la especie. Listo, voy a dejar eso ahí, que no se ha perdido el trabajo. Probablemente nos falta es crear la zona, ¿cierto? Entonces creemos la zona, inserinto, la tabla se llama zonas. ¿Y qué tiene zonas? Tiene el nombre. Entonces, para que esto coincida, yo voy a poner que la zona es trópico. Listo, ese es el nombre. Extensión. Y la extensión, ¿qué tipo de dato le puse a extensión? Texto también. Ah, listo. Entonces pongámosle 42 kilómetros cuadrados. Punto y coma. ¿Será que esto funciona? Sí, sí funciona. No, Luis tenía razón, no funciona. Luis, ¿por qué sabías que no funcionaba? Estaba metiendo un... ¿Qué me falta ahí? Algo me falta. Me falta. Mateo, ¿qué me falta acá? Values, exactamente. Y ahí sí, lo metió. No hubo ningún mensaje de error. Me muestra la confirmación, o sea, el insert tantos. Bien, entonces, como yo ya metí una zona, la puse trópico, ahora si me devuelvo, ahora sí él debería permitirme meter a esta especie. ¿Cierto? Demos enter. Funcionó. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias. Entonces yo ya puedo ver, ¿qué hay en la tabla zonas? Ah, bueno, en la tabla zonas está el trópico, que tiene 42 kilómetros cuadrados. Me lo inventé, eso no es así, pero más o menos. Y si quiero ver toda la información de especies tiene el correcaminos, y quiero ver toda la información de hábitat. Es que hasta ahora no la he llenado. Select asterisco from. Hábitats. Ajá. No hay nada, pero no la he llenado. Pero ya vieron que cuál es el orden secuencial y lógico para poder llenar la base de datos. Primero defina el modelo de entidad de relación. Segundo, cree las tablas y ya saben qué orden. Primero las que no tengan llaves foráneas. Después, ya creo todas las que no tienen llaves foráneas. Cree las que tienen llaves foráneas. Metadatos en ese mismo orden. Donde no hay llaves foráneas, luego donde hay llaves foráneas. Y listo. Nos falta analizar los casos de cómo agregar columnas, cambiar el nombre de una columna, pero eso lo haremos después del break. Listo. Entonces por ahora vamos a tomar el receso.